Hola a todos, bienvenidos al webinar virtual Todos estamos conectadazos. Aprendamos a navegar seguros en Internet. Mi nombre es Teresa Zabalaga y estoy muy contenta de poder acompañarlos esta tarde. Antes de comenzar quisiera contarles algo que viví hace mucho tiempo cuando me encontraba en el colegio. Estaba con una amiga y la amiga me comenta que había conocido a un chico en Facebook. Entonces lo había agregado y habían platicado. Un día de esos mi amiga dice que viene todo contenta y me dice: oye, me voy a conocer con el chico. Y yo le digo: ¿pero no tendrás miedo? Y ella me dice: no, claro que no, si nos vamos a conocer. Entonces yo le digo: bueno. Entonces ella había quedado en un lugar para conocerse con el chico y ella fue al lugar, pues, ¿no? Y a lo lejos vio, no era lo que esperaba, no era el chico, ¿no? Ella vio a un señor de 50 años. Entonces ella, muy asustada, se alejó. Al día siguiente ella me comenta y yo le digo: pero oye, menos mal que no te pasó nada, ¿no? Y me hago las siguientes preguntas. Yo me digo, ¿qué hubiera pasado si su familia no lo hubiera encontrado o no hubiera llegado? ¿Cómo se sentirían ellos? ¿Cómo estaría ella misma ahora? ¿Cómo se sentiría, no? Y por eso es siempre que no debemos creer todo lo que sale en las redes sociales. Es importante siempre estar alertas. Ahora sí, empecemos el webinar con las palabras de la Directora Nacional de Aldeas Infantiles SS Perú, Nancy Martínez. Adelante. Gracias, Teresa. Qué gusto poder estar reunidas el día de hoy. Hola a todos y todas. Quiero darles la bienvenida y agradecerles su presencia en este espacio. Hoy estamos reunidos aquí para dar inicio a nuestra campaña Conectadazos en el marco de nuestro 50 aniversario de vida institucional en el país. El Foro Económico Mundial, a través de un estudio del 2019, revela que el 64% de las niñas y niños peruanos están en riesgo de ser víctimas de ciberbullying, acoso sexual y otros peligros en la red. El mismo informe señala que el 12% de las niñas y niños de 8 a 12 años podrían verse involucrados en comportamientos de índole sexual en Internet, un riesgo asociado principalmente al acto de conocer extraños desde estos espacios virtuales y a la poca vigilancia de los padres. Estas cifras son alarmantes y se necesita de todas y todos para combatir su incremento. Conectadazos surge precisamente para promover el empoderamiento de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos a los que están expuestos cuando navegan por Internet, fomentando el uso responsable de las plataformas digitales de la mano del cuidado y protección de madres, padres y cuidadores. Quiero darles las gracias también a las especialistas que hoy nos acompañan, quienes nos brindarán información valiosa sobre la situación que atraviesa nuestro país con respecto a este tema, así como algunas recomendaciones para hacerle frente a esta problemática, especialmente ahora que nuestras hijas e hijos inician nuevamente las clases escolares. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Nancy Martínez, por la información que nos has brindado. Muy importante lo que nos has dicho. Ahora quiero presentarles a las dos especialistas que hoy nos acompañan. Antonia Lerner, psicóloga de la ONG CHS Alternativo, quien nos hablará del tema Percepciones de los padres sobre los peligros del uso de Internet. Muchas gracias. También nos acompaña la especialista de salvaguarda y protección infantil de Aldeas Infantiles SOS Perú, Jacqueline Caicho, quien nos presentará Conectadazos para navegar seguros en las redes. Bienvenidas, chicas. No se olviden de dejarnos sus preguntas en los comentarios. Al finalizar las exposiciones, nuestras dos especialistas estarán contestándolas. Ahora sí doy pase a la exposición de Antonia Lerner. Gracias, Teresa, por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Antonia Lerner, yo soy psicóloga de la ONG CHS Alternativo y yo trabajo en un proyecto que busca prevenir y atender la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y también trabajo en el Centro de Atención Legal y Psicosocial de CHS. Hoy vengo a hablarles sobre los peligros de Internet y cómo promover entornos virtuales seguros para niñas, niños y adolescentes. La presentación va a tener tres partes.
En la primera parte vamos a hablar sobre unos conceptos básicos que nos van a ayudar a contextualizar la presentación. Primero, sobre definiciones. ¿Qué significa cuando hablamos de NNA? Hablamos de NNA cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes. Hablamos de las TIC cuando queremos hablar de las tecnologías de la información y comunicación. Y cuando estamos hablando sobre la ESNA en línea, estamos hablando de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Esto es ESNA. Y cuando hablamos de ESNA en línea, nos referimos a la que ocurre en el entorno virtual. Y en esta hay diferentes modalidades que vamos a ir repasando. ¿Y por qué estamos hablando de las TIC? Porque los agresores utilizan las TIC en el mundo virtual para hacer tres cosas. Para atraer a sus víctimas, para tener acceso de datos de niñas, niños y adolescentes y para difundir material de explotación sexual. Esto también puede trasladarse al mundo real, es decir, la ESNA en línea puede trasladarse o generar nuevos abusos en el mundo real como la explotación sexual, la violación sexual o la trata de personas. Ahora, vamos a ver un poco sobre las modalidades de la ESNA en línea. ¿Por qué es importante aprender sobre estas modalidades? Porque así podemos ir identificando cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos a los que tenemos que estar atentos. Para empezar, la primera modalidad de la que vamos a hablar es el grooming. El grooming es cuando un adulto, un mayor de edad, busca establecer una relación a través de un medio virtual con un menor de edad. Es similar a la historia que nos estaba contando Teresa. Y lo importante del grooming es que los agresores son personas mayores de edad que generalmente, no siempre, se hacen pasar por alguien que no son. Es decir, crean un perfil falso. Y en el grooming tenemos un ciclo que podemos identificar. Es decir, es un proceso. No es que la explotación a través del grooming pase de la noche a la mañana, sino que va creciendo, ¿no? Entonces, primero tenemos la fase del enganche, en la cual el agresor busca establecer puntos comunes con el o la menor de edad. Luego pasamos a la fase de fidelización, en la cual busca establecer cierta relación de empatía o entendimiento con el o la menor de edad. Luego pasamos a la fase de seducción, en la cual ya hay un intercambio o un pedido de intercambio de imágenes o videos, ¿no? El agresor normalmente envía imágenes o videos que no son de ellos, ¿no? Y finalmente pasamos a la fase del acoso, que es la última, en la cual ya hay cierta amenaza o cierto peligro, porque el agresor ya está diciendo lo que puede pasar si es que no sigue enviándole fotos o si es que no se encuentran personalmente, ¿no? Entonces, ahí tenemos el grooming con sus etapas y las señales que podemos identificar en las diferentes etapas. La segunda modalidad que vamos a ver hoy es el sexting. El sexting es un proceso mediante el cual niñas, niños y adolescentes comparten intencionalmente mensajes que son sexualmente explícitos o imágenes sexualizadas que son autogeneradas. Ahora, el peligro del sexting es que estas imágenes, en la gran mayoría de los casos, son tomadas de su ubicación original en Internet y luego son difundidas en otros espacios sin el conocimiento y sin el consentimiento de la persona en cuestión, ¿no? Y existe también el sexting no deseado, es decir, cuando a una persona le envían imágenes, mensajes o videos sexualmente explícitos sin haberlo aceptado. Y luego pasamos a la tercera modalidad que vamos a ver hoy, que es el chantaje sexual o la sextorsión. Esto consiste en la amenaza que hace el agresor de compartir el material sin el consentimiento de la persona afectada. Es decir, publicar las imágenes en redes sociales o de repente enviarla a familiares, ¿no?
¿Y qué es lo que busca a partir de esto? Puede ser alguna retribución sexual, puede ser dinero o cualquier otro beneficio. Y tenemos la cuarta modalidad que vamos a ver hoy, que es el MASNA. MASNA es la abreviatura para el material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, que es comúnmente conocido como la pornografía infantil. Estos materiales retratan a niñas, niños y adolescentes de todas las edades, difieren en los niveles de severidad del abuso, es decir, pueden ser desde imágenes de NNA posando sexualmente hasta imágenes de asalto o violación sexual. Entonces, en base a las modalidades que hemos podido ver hoy brevemente, podemos identificar 3 riesgos básicos que podemos encontrar en las redes sociales y en el internet y en los juegos en línea. Un riesgo es compartir datos personales, por ejemplo, la ubicación, los gustos, los estados emocionales, entre otros. ¿Por qué? Porque el agresor puede recoger esa información y armar su estrategia en base a eso. Un segundo riesgo es aceptar a personas desconocidas en redes sociales, personas que no sabemos quiénes son, si es el perfil verdadero, que nunca hemos conocido en persona, ¿no? Y finalmente, otro riesgo es no tener configuraciones de privacidad. ¿Por qué? Como les mencionaba antes, cuando no tenemos configuraciones de privacidad, los agresores pueden recoger esta información y hacer su estrategia para acercarse a los y las menores de edad. Entonces, desde CHS Alternativo nos hemos interesado cuál es la percepción de las madres y los padres sobre los riesgos que se pueden presentar en Internet y en las redes sociales en general. Por esto hemos realizado un estudio que fue llevado a cabo por GfK e IEP. La medición de este estudio se ha realizado en diversos años. Se realizó en el 2018, 2019, en el 2021 y 2022. El objetivo de este estudio fue explorar las percepciones de los padres con hijos entre 5 y 17 años en el ámbito urbano acerca del uso de Internet de sus hijos, las actividades que realizan y el nivel de involucramiento que tienen en este, así como su conocimiento de los riesgos a los que están expuestos al navegar en Internet, ¿no? Entonces, un primer hallazgo es que se mantiene el alto uso de Internet en menores de edad a través de los años. Frente a la pregunta, ¿alguno de sus hijos entre 5 y 17 años usa Internet? Un 93% de los padres encuestados afirmó que alguno de sus hijos sí utiliza Internet. Y este uso es mayor en las familias que son de Lima, de nivel socioeconómico A, B y C. Y podemos ver acá que el resultado entre el 2021 y el 2022 es similar. Ahora, pasamos a una cuestión importante que son los cambios en la frecuencia del uso de Internet a partir de la pandemia. Frente a la pregunta, ¿con qué frecuencia usan sus hijos Internet? Podemos ver que el uso de Internet de los hijos entre 5 y 17 años se mantiene constante con respecto al año pasado, ya que 7 de cada 10 utilizan este servicio casi diariamente. Sin embargo, y esto es muy importante, el cambio más drástico se ve del 2019 al 2021. ¿Y qué pasó ahí? La pandemia. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, la cuarentena, el aislamiento social, la educación virtual ha generado que las niñas, niños y adolescentes usen el Internet de manera mucho más frecuente. Entonces, en esta misma línea, el 93% de los padres encuestados considera que con la pandemia las niñas, niños y adolescentes están más expuestos a diversos peligros en línea. Y ahora, respecto a la percepción de los riesgos. ¿A qué peligros considera que sus hijos entre 5 y 17 años están más expuestos en Internet? Acá podemos ver que la percepción de riesgo es elevada en todos los aspectos, ¿no? En adicción a juegos en línea, adicción a Internet, acoso sexual, trata de personas, explotación sexual, ¿no?
se percibe una mayor vulnerabilidad frente a la adicción de juegos y adicción a Internet, pero también podemos ver que tenemos ahí una gran percepción de acoso sexual, trata de personas y explotación sexual, que todas mantienen una tendencia ascendente. Luego, sobre el acompañamiento de padres, podemos ver que son 7 de cada 10 padres que suelen conversar con sus hijos sobre los riesgos que conlleva el Internet. Y la comunicación es mayor con las madres que con los padres. Y finalmente, este es un aspecto muy importante, porque frente a la pregunta, ante una situación como violencia en línea, acoso en línea, ¿qué haría si quiere denunciar esto? Principalmente los padres respondieron que acudiría a la comisaría más cercana en un 50%. E igual podemos ver que esta tendencia va en bajada, ¿no? Resulta preocupante que 1 de cada 3 padres encuestados desconoce dónde denunciar y que hay pocos padres y madres que conocen la DIVINDAT, que es la División de Investigaciones de Delito de Alta Tecnología, que es la división de la policía que se encarga de investigar estos delitos. Como conclusiones, podemos ver que se mantiene el alto uso de Internet en menores, por lo cual también la percepción del peligro es elevada. Hay un acompañamiento importante de parte de los padres y madres, sin embargo, este no necesariamente ha respondido al incremento en el uso de Internet de los niños y adolescentes. Y finalmente, una conclusión muy importante es que los padres y madres no necesariamente saben dónde denunciar y generalmente acudirían a la comisaría más cercana. Finalmente, quiero comentarles que en CHS Alternativo nosotros podemos brindar orientación psicológica y legal en caso se enfrenten a una situación de riesgo en Internet, y pueden contactarnos a través del correo o números que ven en pantalla o a través de nuestras redes sociales. Y solamente para mencionarles que nuestro servicio es gratuito y es confidencial. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Antonia, por la información que nos has compartido. Qué importante es identificar los riesgos que surgen cuando navegamos por Internet. Y a la vez es necesario saber dónde ir a denunciar si nos quieren hacer daño. Ahora vamos a ver un video sobre la campaña Conectadazos. Adelante, por favor. Ellos son Sofía y Miguel, y como a ustedes, les encanta publicar y jugar en línea. Ellos saben que existen peligros y deben saber cómo cuidarse. Por ejemplo, Sofía tiene su perfil en privado porque sabe que solo debe agregar a personas conocidas, como amigas, amigos y familiares. Igual Miguel, él sabe que si una persona desconocida le escribe, debe bloquearla y pedirle ayuda a una persona adulta. Él solo conecta con personas que conoce. A Sofía le acaban de pedir que envíe una foto sexy, pero ella no lo hace, porque sabe que cuando compartes algo por internet, nunca sabes dónde terminará. A Miguel le encanta jugar en línea, pero sabe que debe tener horarios, porque si no, no tendrá tiempo para hacer otras cosas que le gustan. Miguel y Sofía saben cómo cuidarse. ¿Y tú? Ingresa a conectadazos.org para aprender más y vivamos conectadazos, porque navegar seguros es más divertido. Ya saben, chicas y chicos, navegar seguros por Internet es más divertido. Siguiendo con las exposiciones, damos pase al especialista de aldeas infantiles SOS Perú, Jacqueline Caicho. Adelante, por favor. Gracias, Teresa. Entonces, continuando en las presentaciones, me toca hablarles sobre, mi nombre es Jacqueline Caicho de Aldeas Infantiles SOS, especialista de protección y salvaguarda infantil. Y en este caso voy a hablarles un poco más sobre la campaña Conectadazos, promoviendo entornos digitales seguros para cada niña, niño y adolescente. Es importante esta campaña porque justamente el lema un poco que lo acompaña es aprendemos a navegar seguros, y eso es lo que buscamos, que todo niña, niño, adolescente aprenda a navegar de manera segura pero también divertida, y nosotros como padres, como adultos, como cuidadores también podamos acompañar ese proceso, ¿no? De manera igual, divertida y segura.
Es importante recordar que las TIC, y más aún en el marco de la pandemia que hemos vivido estos 2 años, nos permiten y nos dan apertura a toda la información que existe y además en tiempo real, ¿no? No hay duda de la importancia además, y lo sabemos porque muchos de nuestros hijos, de nuestros niños que acompañamos, han dependido en realidad de las redes sociales, de la internet, para poder, por ejemplo, educarse, recibir todo lo que es el tema educativo. No obstante, de la importancia y de lo valioso que es, también hay un riesgo que está por detrás de este acceso que tienen nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Y justamente ahí es donde apunta esta campaña, en poder prevenir estos riesgos a través de la información correcta que les permita seguridad a nuestros hijos e hijas. Nosotros como organización, como Aldeas Infantiles SOS, realizamos una encuesta a nivel nacional dirigida a niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años de edad, en la que les hicimos varias preguntas sobre el uso de las redes, sobre el tiempo que le dedica, sobre la información que conoce al respecto de algunas palabras relacionadas justamente a los riesgos de las redes sociales, ¿no? Y por ejemplo, muchos datos que nos saltan y llaman justamente a nuestra preocupación es, por ejemplo, cuando se le pregunta a una niña, a un niño adolescente, qué haría en caso lo contactase a través de una red social una persona desconocida. Y ellos mencionan, el 6% dice que iniciaría un diálogo con esta persona desconocida, ¿no? Que simplemente le dijo un hola. Entonces menciona que dialogaría, le haría alguna conversación. 10% mencionan que iniciaría una conversación además, ¿no? Entonces que le preguntaría y que respondería algunas cosas que esta persona X le haría. Además, un 11% mencionan que conocen o han tenido alguna cercanía o han además vivido algún tema de ciberbullying, y un 6% un tema de grooming. Y ya justamente hace un rato Antonia nos comentaba qué es el grooming y los riesgos que este significa, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos de estos datos llaman nuestra preocupación y justamente nos invitan a reflexionar y a ver la importancia de campañas de este tipo y como organización apostar por este tipo de campañas también. Detrás de todo este tema de las redes y de la virtualidad hay muchos mitos, hay muchas realidades además que es importante como padres, como cuidadores conocer, ¿no? Voy a revisar algunas de estas que podemos ver en la presentación. Por ejemplo, ¿no? Hay un mito que nos dice que el ciberacoso, ¿no? O cualquiera de estos peligros de las redes sociales es muy fácil de realizar y que nadie puede evitar. Es una idea, un mito que muchos tenemos, ¿no? Entonces es importante saber que en realidad muchas de las redes sociales, sobre todo las más conocidas, ¿no? El Facebook, el Twitter, por ejemplo, el Twitter, no tienen mecanismos de control, es decir, mecanismos que nos permiten poder detener una conversación que no querramos, o es más, denunciar alguna situación que consideremos peligrosa, ¿no? Y muchos de estos mecanismos además son bastante intuitivos, fáciles de entender, digamos, para los que no somos tan amigos de la virtualidad, y poder acceder a ellos para evitar cualquier situación de riesgo, ¿no? Entonces esto es un primer mito que debemos tener claro. Hay otro mito que dice que dentro de las redes, dentro de la virtualidad, la libertad de expresión es absoluta. Es decir, yo puedo colgar la información que yo quiera, puedo decir todo lo que yo quiera, puedo comentar lo que yo crea y puedo inventar incluso la información. Ese es otro mito en realidad, ¿no? Porque la información que se coloca en redes, ¿no? En realidad tiene también ciertos tipos de controles, ¿no? A la cual el servidor, digamos, el responsable de estas redes puede simplemente eliminarla, bloquearla, desecharla, incluso denunciar a la persona que ha colocado ese tipo de información, ¿no? Entonces es importante también saberlo. ¿Por qué? Porque esta información nos permite saber que tenemos un poder cuando estamos dentro, navegando en las redes sociales, ¿no? Navegando en el entorno virtual. Y ese poder no significa poder evitar la situación, ¿no? A diferencia quizás de lo que pasa en la realidad, ¿no? Donde posiblemente no podamos hacerlo en algunos casos, ¿no?
Pero no obstante hay mitos, también hay temas que son realidad, ¿no? Y que también es importante conocerlas, por ejemplo, ¿no? Uno de los que me gustaría comentar aquí es que detrás de cada contacto se esconde una persona, es decir, el que está al otro lado, puedas ver tú una foto, puedas ver tú una historia, puedas ver tú una biografía o no, como por ejemplo cuando estamos en los juegos en línea, siempre hay una persona por detrás, que puede ser una persona que te dé su identidad real, pero también puede ser una persona, como pasa en el grooming, por ejemplo, que te dé otra identidad creada solamente para acercarse a ti. Entonces es importante no olvidar esta idea de que hay siempre alguien por detrás y es importante conocer también qué hacer en estos casos cuando hay alguna intuición o sospecha de que esta persona no te muestra su identidad real, ¿no? Otro tema, por ejemplo, que es importante tenerlo en cuenta, que es una realidad y sobre todo en el caso de los adolescentes ahora que están regresando a clases, es que en las redes se comparte información y en realidad el objetivo y la naturaleza de estos espacios es compartir, socializar, dar a conocer la información y no competir, ¿no? Y esto es algo en realidad que pasa mucho entre los adolescentes, ¿no? La importancia de los likes, la importancia de los vistos, la importancia de cuántos seguidores tengo, es tan necesaria y tan vital que se vuelve parte de su día a día, que por este pretexto de tener esta forma de sentirte tú también reforzado, de sentir que tú eres parte de, puedes hacer muchas cosas que también en situaciones te pueden poner en riesgo. Entonces es importante transmitir este mensaje también a aquellos niños, niñas que acompañamos. Es importante ver la realidad, ¿no? Como padres, como adultos, pero también como niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que somos parte de un entorno virtual permanentemente, ver la realidad, ¿no? Salir un poco de la virtualidad y pasar a la realidad y ver, por ejemplo, también los medios de comunicación masiva, como la televisión, como escuchar la radio, leer los periódicos, ¿no? Y poder también ver estos riesgos traducidos en noticias, ¿no? Todos los días, ¿no? O normalmente, ya cotidianamente, tanto así que a veces hemos naturalizado este tipo de noticias y ya no nos parecen incluso ni siquiera preocupantes. Vemos temas como que ha habido el secuestro de un niño o de una niña, ¿no? Y que fue contactada por el Facebook, ¿no? O que fue contactada a través del juego en línea, ¿no? Justamente la encuesta a las que les mencionaba hace un momento que hizo Aldeas Infantiles SOS Perú en este año, además, revelaba datos muy interesantes como que justamente el tiempo que invertían los chicos en las redes, ¿no? Y no estamos hablando de las clases, sino de las redes, ¿no? Pasando en sus redes o pasando en juegos en línea, y un gran porcentaje mencionaba que pasaba incluso hasta más de 3 horas, ¿no? Eso nos llama a muchas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el control que están teniendo los cuidadores tras esas más de 3 horas en línea jugando, ¿no? Y con quién se contacta este niño o niña en esas 3 horas, ¿no? Porque no es un tiempo que pasa solo, es un tiempo que pasa en contacto con otras miles o millones de personas que también se van a acercar a este niño o niña, ¿no? Y justamente por eso aquí estas situaciones, ¿no? Niños que son captados, que son contactados, que son secuestrados, que son abusados, ¿no? A través de este entorno virtual, como decía también hace un rato Antonia, pasa eso a la realidad. Entonces es muy importante no creer que lo virtual se queda ahí en la computadora, en la laptop, sino que también puede extender sus manos hacia afuera, ¿no? Es importante también, por ejemplo, ver que Lima concentra más del 60% de las denuncias asociadas a temas justamente de delitos relacionados a la alta tecnología, ¿no? Entonces, eso ya no es un indicador importante, seguido por regiones como Lambayeque, como Arequipa, como Cajamarca, ¿no? Que también reportan un significativo número de denuncias, y esto ha aumentado significativamente en estos 2 años de pandemia, ¿no? Aquí hay un dato también muy importante, como podrán ver ahí en azul y en rojo, ¿no? Que el 90% de las víctimas son mujeres, ¿no? Mujeres justamente dentro de este grupo de edad, mujeres niñas, mujeres adolescentes, y que el 65% de los agresores son hombres. Entonces es importante también este dato porque nos permite
un poco concentrar nuestra atención y nuestro acompañamiento y la información que debemos dar también a este grupo, ¿no? Como padres y también como adolescentes que estamos sumergidos en el tema de la virtualidad, es importante distinguir de alguna manera qué tipos de riesgos encontramos en los entornos digitales. ¿Por qué? Porque este tipo de riesgos también nos va a ayudar a poder concentrar un poco nuestra orientación, nuestro acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos riesgos relacionados al contenido, ¿no? A este contenido que va a significar una información, digamos, peligrosa, ¿no? Muchas veces con contenidos sexuales, ¿no? Con pornografía, por ejemplo, o contenidos que nos pueden llevar o inducir a situaciones de riesgo. Por ejemplo, ¿no? Espacios que promueven conductas peligrosas, ¿no? Contenido inapropiado para la edad, la pornografía es obviamente uno de los más conocidos, noticias falsas que además en la pandemia se viralizaron completamente, sobre todo a través del WhatsApp, por ejemplo, o mensajes negativos, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí en saber diferenciar cuando son riesgos de contenido? Que lo que yo puedo hacer es simplemente eliminar la información, no leer la información, bloquear a la persona que me ha mandado la información. Entonces fácilmente, digamos, yo tengo el control para evitar el contacto con ese riesgo, ¿no? Es importante por eso saber diferenciar. ¿Qué pasa con aquellos riesgos que están relacionados más bien a situaciones que te invitan a tener cierta conducta o cierta acción a partir de este contacto, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos? La sextorsión o el sexting, ¿no? Más conocido por los adolescentes como sexting, el ciberacoso, por ejemplo, los retos virales peligrosos, la ciberdependencia, ¿no? Entonces aquí ya no es solamente un tema que está relacionado a información que yo recibo y que puedo evitar, ¿no? Sino ya más bien a ciertos riesgos que van a tener una repercusión en mi conducta, en mi comportamiento, ¿no? Entonces ahí ya, por ejemplo, la ciberdependencia, que pasa mucho en estos, si tú ves un niño, una niña, ¿no? Que normalmente es ese grupo de edad, también a veces, muchas veces a adultos incluso, que pasa más de 3 horas, incluso todo el día, ¿no? Pegado a la computadora, y uno dice, bueno, está jugando, no hay peligro, no está en las redes, nadie lo va a contactar. Es falso. Ese es otro mito, por ejemplo, ¿no? Porque todos los juegos en línea, o la mayoría de los juegos en línea ahora, tienen también un chat, así como nosotros papás tenemos el WhatsApp que tenemos y que manejamos fácilmente cuando nos comunicamos con otras personas. Igualmente estos juegos en línea, ¿no? Tienen un chat, y un chat público y un chat también privado, ¿no? Entonces es importante que como papás sepamos, por ejemplo, qué juegos en línea usan mis hijos, ¿no? Qué tipo de juego en línea es, no solamente por si es violento o no, que eso ya implica una precaución, sino por quién me puede contactar a través de ese juego en línea, por ejemplo. Los retos virales peligrosos también son la moda normalmente, no suelen ser la moda cotidiana, principalmente para los chicos que están en el colegio, ¿no? Entonces, y es ahí justamente donde se reproducen estas modas y donde se ponen en práctica y donde a veces muchos de los adolescentes se sienten es más obligados para ser parte del equipo, del grupo, del colectivo, a ser parte o poner en práctica estos retos virales. Como muy de moda estuvo hace unos años incluso esto de la ballena azul, ¿no? Que salió en medios de televisión, que salió en medios de prensa escrita, ¿no? Y muchos de los papás recién ahí prendimos las orejas y dijimos, oye, ¿qué es esto, no? Y veíamos que había un cúmulo de retos cada vez más peligrosos unos tras de otros que incluso podían llevar hasta la muerte, ¿no? O estos retos donde te dice tírate del puente o cuánto tiempo puedes soportar sin respirar, ¿no? Cosas de este tipo, ¿no? Que parecen juegos aparentemente, pero que en realidad exponen al riesgo a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, los de mayor peligro, ¿no? En este caso, que son aquellos que implican un tema de contacto, donde este riesgo, ¿no? Justamente literalmente traspasa la pantalla, ¿no? Y trata de tener un contacto físico directo real, a veces se queda en lo virtual también, con el niño o niña adolescente, ¿no? Por ejemplo, el grooming, que ya nos hablaban hace un momento y nos graficaban bastante bien incluso los mecanismos que este implica, o el phishing, que también normalmente está dirigido más bien a público adulto, porque aquí lo que se busca es principalmente robar información
o incluso robar dinero de cuentas y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, en este tema del grooming, y aquí quería un poco hacer algunos comentarios que me parecen importantes, lo que nos dice, por ejemplo, el jefe de la divindad, que ya mencionaba Antonio hace un poco, que es esta división, ¿no?, especializada en temas de alta tecnología, nos dice, por ejemplo, ¿no?, que el grooming es un mecanismo, digamos, una situación de riesgo que está muy bien estructurada por aquellos que la implementan, ¿no? Y eso implica una preocupación y una alerta principal. ¿Por qué? Porque es más, ¿no?, hablaba en alguna de las entrevistas que estas personas que hacen grooming, incluso en algunos casos tienen manuales, ¿no?, donde te explican y te detallan meticulosamente cómo tú desde el abordaje del niño, ¿no?, porque obviamente si te haces pasar como un niño, por ejemplo en el caso que mencionaba Teresa, que decía que era una persona que tenía 50 años, ¿no?, ¿cómo sabe alguien de 50 años cómo habla la generación de hoy en día? Entonces, estos manuales les explican y les enseñan cómo hablar, cuándo usar el emoticón, ¿no?, qué tipo de jergas o de palabras usar para poder pasar desapercibido entre los adolescentes y que piensen que realmente es un par que le está hablando, ¿no? Y luego pasar a este tema de la seducción, de la invitación al contacto presencial, ¿no? O sea, hay toda una secuencialidad, un tiempo, una espera, ¿no?, que se tiene muy cuidadosa para llegar a este encuentro, a este contacto con el niño, donde normalmente puede haber una situación de abuso sexual o incluso de tratas, ¿no? Entonces ahí es muy importante preguntarle a nuestros hijos con quiénes están hablando en las redes, ¿no? Es importante hacer un ejercicio nosotros como padres, ¿no? Aquí en estas nubecitas ustedes pueden ver algunas palabras, algunas de las muchas que ahora en el entorno de nuestros hijos ellos hablan en la cotidianidad. Muchas veces además sin saber ni siquiera lo que significan, ¿no? Muchos de los adolescentes que encuestamos nos decían, menos del 50% había escuchado o tenía alguna noción de lo que es palabras como el grooming o como el phishing, pero más del 60% tenían sumamente claro, ¿no?, o habían vivido incluso en algunos casos temas de ciberbullying, temas de retos virales peligrosos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, ¿no? Es uno, que tenemos que saber como papás, como mamás, como cuidadores, ¿no?, cuáles son estos temas de los que hablan nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos en estos tiempos, ¿no? Es muy importante saber de qué hablan, cuál es la palabrita de moda, ¿no? Eso es importante. Ahora que regresaron al colegio, seguramente los vamos a escuchar, es más, ni siquiera tenemos que preguntarles, porque muchas veces cuando tú le preguntas a un adolescente, te dice sí, bien, no, mal y nada más, ¿no? No hay mayor información. Pero si los escuchamos hablar, ¿no?, vamos a poder identificar qué palabras, de qué estamos hablando, de qué entornos de amigos están ellos conversando con sus pares, ¿no? Entonces es muy importante estar totalmente alertas, ¿no? Y segundo, cuando yo escucho estas palabras, es importante dedicar un tiempo a investigar de qué tratan estas cosas, ¿no? ¿Qué es un grooming, ¿no? ¿Cómo funciona un grooming? ¿Por qué es peligroso un grooming, ¿no? ¿Qué es un happy slapping, por ejemplo? ¿Cómo se pone en práctica? ¿Por qué habló de eso? ¿Pasó en su colegio? ¿Dónde pasó? ¿Lo vio en otro lado? ¿No? Entonces es muy importante buscar la información. Mientras que whatsappeamos y mandamos mensajes al amigo, a la amiga, ¿no?, aprovechamos y buscamos un rato y vemos qué es eso de lo que mi hijo o hija está hablando. Y eso nos lleva justamente a estos retos, a estos desafíos que como padres tenemos, ¿no? Sabemos que ser padre ya de por sí es un desafío, ¿no? Pero estos desafíos que la modernidad, que la virtualidad implican, nos exhortan un poco más a brindar más tiempo, a brindar más atención a nuestros hijos, ¿no? Entonces, aquí quisiera concentrarme justamente en algunos comportamientos, en algunos, digamos, criterios básicos mínimos que tendríamos que tener. Por ejemplo, en el caso de los niños, a todos los que están conectados, ¿no?, porque sé que tengo la confianza de que hay muchos chicos que están ahí seguramente ahora viéndonos, es importante, por ejemplo, que tú aprendas a definir, a identificar una situación de riesgo, ¿no? Entonces eso es muy importante, que aprendas a distinguir cuando hay una situación de riesgo, a reconocer esa situación de riesgo, ¿no? Y cuando la reconozcas, aprende a actuar con criterio, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Cuándo lo tengo que comunicar?
¿cuándo lo puedo resolver yo solo? Recuerda, por ejemplo, los de contenidos, los borro, los elimino, los bloqueo, se acabó el problema, ¿no? Pero si alguien me dice hola, lo comunico, lo aviso, se lo aviso a mi amiga, se lo aviso a mi papá. ¿Quién podrá ayudarme mejor, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasaba a Teresa le decía, genial, qué bueno que has encontrado un amigo X, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado si se lo hubiese contado quizás a su mamá, a su papá, a un profesor, ¿no? Porque a veces los papás tampoco no son tan expertos. Entonces, es importante tener siempre un adulto de confianza que puedas pedirle ayuda en estos casos. Por ejemplo, saber cómo actuar cuando ya hay una situación de riesgo inminente, ¿no? También denunciar, comunicar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, navegar, usar la virtualidad de manera segura. Y en el caso de los adultos, es muy importante no escandalizarte, no asustarte, ¿no? Tener control, calma, para poder resolver estas situaciones, ¿no? Saber reconocer esas señales, esas situaciones de peligro, ¿no? Poder generar confianza con tus hijos. Eso es muy importante y justo Teresa lo recalcaba mucho, ¿no? Es importante ganarte la confianza de tus hijos porque seguramente si no lo hacemos, la próxima vez no nos van a contar nada. Entonces es muy importante que nuestros hijos sepan que todo lo que les pase nos lo pueden contar con confianza, que no los vamos a juzgar, que los vamos a ayudar y que los vamos a orientar. Sea para un tema de ellos o sea para algunos amigos, porque siempre empezamos un poco así, ¿no? A una amiga le pasó tal cosa. Entonces hay que estar muy atento con eso. Para cerrar, quisiera comentarles en resumen que todo este esfuerzo que está haciendo Aldeas Infantiles SOS Perú busca justamente promover esta importancia de generar entornos digitales y seguros para niños de 10 a 17, pero en general para todos. Y nuestro lema un poco es este, ¿no? Navegar seguros es más divertido, es decir, no pensar que por el tema de cuidarnos y de prevenir todo debe ser restringido, todo debe ser controlado, porque sabemos que la virtualidad es necesaria, es imperativa, es inevitable y es muy importante. Entonces, pero hacerlo de manera segura va a ser mejor, ¿no? Entonces, recordarles además que esta campaña está en 8 regiones en el país, ¿no? Donde estamos justamente trabajando como aldeas y ahí tú seguramente en cada una de estas regiones, y lo puedes encontrar en nuestro Facebook organizacional, vas a poder encontrar mucho más información sobre la campaña, sobre lo que estamos haciendo, material educativo para tus hijos, material informativo para ti, que te pueda ser útil. Y con eso cerrar. Muchas gracias. Gracias Jacqueline por lo que nos has compartido hoy. Es importante que si tenemos un problema, hablemos con nuestros padres, nuestros tíos o un adulto en confianza. No nos quedemos callados. Ahora vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos han ido dejando. La primera pregunta es para Antonia. ¿Qué puedo hacer para prevenir que mi hijo no caiga en una situación de explotación sexual? Una de las principales cosas que recomendaría para prevenir que sus hijos o hijas no caigan en una situación de explotación sexual es conversar con ellos. 1. Comentarles sobre los riesgos que se pueden presentar en Internet y crear un diálogo, es decir, no solamente hablarles nosotros como padres de los riesgos que pueden haber, sino que ellos también nos cuenten qué es lo que hacen ellos en Internet, en las redes sociales, en los juegos en línea, porque ellos en ese aspecto saben muchísimo más que nosotros. Como segunda recomendación, diría que es muy importante que siempre estemos alertas a las posibles señales que se pueden ir presentando y saber qué hacer, ¿no? Nuevamente, saber a dónde podemos acudir, cómo podemos manejar esta situación, no culpabilizar a nuestro hijo o hija y siempre saber dónde denunciar, ¿no? A qué autoridad podemos acudir. La segunda pregunta es para Jacqueline. ¿Cómo puedo saber más sobre estos peligros a los que se enfrentan los niños en Internet? Gracias, Teresa. Entonces, por lo que entiendo, los papás, las mamás que están conectados en este momento quieren saber cómo poder hacer para conocer más sobre estos peligros que enfrentan los niños en las redes, ¿no? Sobre todo ahora que regresan al colegio en la presencialidad, ¿no? Seguramente van a tener mucho contacto con otros niños, van a poder entrar más a estos temas que están de modas, que están asociados muchas veces a temas de posibles riesgos en las redes. Es importante, por ejemplo, ¿no? Tener acceso, conectarnos, buscar información, como se decía hace un momento, y por ejemplo, justamente esta campaña Conectadazos
nos permite eso, ¿no? Tener ya, saber, tener mapeado, tener esa idea de que aquí, a través de Conectadazos, podemos tener información. Además, lo importante es saber que tenemos información confiable. Recordemos que en las redes, en la virtualidad, hay mucho tipo de información que no necesariamente es la adecuada. Entonces, pueden ingresar a www.conectadazos.org y van a poder encontrar mucho más información, además de la que han escuchado hoy en el webinar, información más amigable además para sus hijos, es decir, ustedes pueden invitar, motivar a sus hijos, a sus sobrinos, a todos los niños que conozcan, para que entren aquí a esta página y puedan conocer más información súper amigable. Van a ver challenge, van a ver música, va a haber un montón de información divertida, segura para los niños y también para los papás, para que puedan justamente acompañarnos, ¿no? Y además pedirles que nos sigan en sus redes sociales, que nos den like, que nos acompañen, que nos compartan, para que esto, lo bueno, también se tiene que viralizar, ¿no? Y viralicemos Conectadazos. Esa es la misión que tenemos ahora. Finalmente, quisiera preguntarles a ambas, ¿cuáles serían sus comentarios finales sobre la importancia del acompañamiento de los padres a los hijos al navegar en Internet? Respecto al acompañamiento de los padres a los hijos al navegar en Internet, considero que es muy importante siempre mantener un diálogo abierto y constante, porque como padres tenemos un rol muy importante para crear una comunidad protectora, un entorno protector, y no solamente con nuestros hijos, sino también con nuestros sobrinos, primos, familiares, porque el entorno protector no viene solamente desde la familia, sino también desde la escuela, de la comunidad, ¿no? Entonces, siempre ir reconociendo que cada uno de nosotros tiene un rol en prevenir esta problemática. Entonces, el último comentario que me gustaría dejarles a ustedes, a todos los que se han conectado hoy a este webinar, primero agradecerles en realidad la confianza y de poder haber sido parte de este espacio tan importante, es tres cosas, ¿no? Desde nuestro rol de papás es importante no olvidar estas tres cosas que les quiero comentar, ¿no? Primero, es importante que nos informemos, ¿no? Tenemos la campaña Conectadazos, tenemos las páginas, por ejemplo, del MINP, donde también nos brinda mucha información. Entonces, informémonos, eso es muy importante, ¿no? Estar atento a lo que nuestros hijos dicen, a lo que escuchamos e informarnos. Segundo, es muy importante acompañar, ¿no? Ya lo decía Antonia, ya lo decía en su anécdota que comentó Teresa, la importancia de que cuando nuestros hijos, inclusive solo por intuición, por una duda, nos van a preguntar, sutil o directamente, respecto de algún miedo, de alguna preocupación que tenga de lo que le ha pasado en una red. Entonces, nuestro rol es de acompañar, no de juzgar, no de criticar, no de escandalizarnos, sino de escuchar atentamente, y ahí viene el tercer paso y creo que más importante, ¿no? Nosotros no somos expertos, no somos nativos de la virtualidad, entonces busquemos ayuda, ¿no? Eso es importantísimo y en general en nuestro rol de padres, ¿no? Buscar ayuda, si no lo sé, porque no lo puedo saber todo, busco ayuda a aquellos que sí conozcan, que sí tengan información. Recordarles finalmente que hay canales para denunciar este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, alguno que ya mencionó Antonia, ¿no? CHS Alternativo, tiene una web, tiene teléfonos que ella ya los mencionó, seguro van a aparecer también en el webinar, donde podemos comunicarnos y acceder a información. Tengo también la línea 100, que ya es muy conocida del Ministerio de la Mujer. Tengo el chat 100, donde también si no quiero hablar puedo escribir y puedo pedir información o puedo denunciar también. Entonces tengo muchos canales donde yo puedo denunciar, donde yo puedo pedir ayuda, donde yo puedo buscar información. Entonces dejarle con esa reflexión y motivarnos a todos a seguir conectadazos y de manera divertida y de manera segura. Gracias. Gracias a las dos especialistas por sus respuestas y gracias a todos los que nos dejaron sus preguntas, se les estará respondiendo también a través del Facebook. Ya saben chicos, tenemos que estar alertas para identificar los peligros cuando navegamos por internet. Debemos informarnos y buscar el apoyo de nuestros padres, amigos o un adulto de confianza. Es importante que no tengamos miedo. Todos estamos conectadazos porque navegar seguros es más divertido. Hasta la próxima.